Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan. Soy Andrea Vallejo y nos encontramos en este espacio Hablan nuestros alumnos de Business Coaching School. En esta ocasión tenemos la compañía de Velvet Morillo. Ella es doctora en psicología, es psicóloga organizacional además, coach ejecutiva profesional. Trabajó como consultora en PricewaterhouseCoopers. Bienvenida, Velvet. ¿Cómo te encuentras? Velvet, ¿cómo te Muy encuentras? muy bien, muchísimas gracias, André. Gracias. Todo bien. ¿Tú? Muy bien, gracias. Aquí acoplándonos a todos estos cambios que se nos han presentado, pero muy contenta de estar participando en esta ocasión contigo. Cuéntanos un poco, porque hay un nuevo programa que se está empezando acá en Business Coaching School, así que más bien te doy la palabra para que hagas la presentación de de esta nueva oferta que estamos ofreciendo para nuestros estudiantes y empresarios. Ok, muchísimas gracias por este espacio. Bueno, mira, sí, este es un curso que lo hemos planeado con Business Coaching School, que nos ha parecido muy importante y es un tema que aborda la gestión de emociones en los ejecutivos. La gestión de emociones es una herramienta súper importante para nosotros los coaches, ya que evidentemente en nuestro quehacer de trabajo y de profesión, siempre tratamos con seres humanos. Las emociones son inherentes a las personas. Entonces es súper importante como coach estar preparados y capacitados para hacer un abordaje, obviamente, desde el concepto del coaching sobre las emociones que tienen nuestros ejecutivos o nuestros clientes. Belbet, te corto un ratito nada más. ¿Estás teniendo tu problema de internet o es únicamente por acá que yo tengo inconvenientes? Según esto me sale que no tengo ningún problema de internet. ¿Está bien? Sí, ¿no me estás escuchando bien? Ya, de pronto entonces es mi internet que te oigo a ratitos entrecortado, por eso interrumpí un segundito, pero bueno, si es que tú lo estás escuchando, muy probablemente quienes nos acompañan también lo están escuchando bien. Y también les invitamos a que si necesitan y quieren realizar una pregunta o alguna sugerencia o observación, lo pueden hacer a través de nuestras redes, nos escriben y aquí Belvet también nos estará ayudando con su respuesta de acuerdo a este programa nuevo. Indícanos, Velvet, qué es lo más importante y qué son las emociones, ahora que hemos estado ya expuestos bastante al tema de las emociones con esta situación que estamos atravesando. Exactamente. Bueno, a ver, las emociones, bueno, vienen etimológicamente hablando, vienen del latín mover, que junto a la preposición significa mover. Es un movimiento hacia. Las emociones son unas energías que nosotros tenemos que nos llaman hacia una acción. Por tanto, las emociones son predisposiciones para tomar una acción. En principio se generan como una respuesta a un acontecimiento interno o externo y vienen con cambios biológicos y endocrinos. Tenemos varios tipos, bueno, tenemos emociones primarias que son adaptativas y emociones secundarias que tienen hasta cierto punto una respuesta social, por decirlo así. Otra cosa súper importante que me gustaría contarte es que las emociones que tenemos en realidad no son ni positivas ni negativas, simplemente son movimientos internos que nos dan información de cómo estamos y qué es lo que necesitamos. Y algo súper importante, tenemos la creencia generalizada de que las emociones se contraponen a la razón y por lo tanto a la eficiencia. Sin embargo, no es así. Existen muchos estudios de neurociencias y de teorías cognitivas que sostienen lo contrario. Es decir, es imposible ser racional sin ser un ser emocional. Algo súper importante al respecto que te quiero contar es por qué es súper importante entender las emociones tanto en nuestra vida cotidiana como cuando trabajamos con ejecutivos. Y es porque sin emociones nosotros no podemos tener preferencias. Nuestra mente necesita evaluar cada opción que tiene bajo el peso emocional. Es decir, que las decisiones y las prioridades de nuestra vida las hacemos sobre la base de un factor emocional. Correcto, muchas gracias por aclararnos sobre todo el tipo de emociones que vamos teniendo a lo largo de nuestra vida e inclusive y lo más importante en el aspecto profesional y empresarial. Ya después de este abanico que nos has abierto con algunos conceptos y explicaciones, ¿puedes indicarnos si es que en el ámbito empresarial se pueden gestionar las emociones? Las emociones pueden gestionarse no solamente en el ámbito ejecutivo, también
en el ámbito familiar, en el ámbito personal. Podemos hablar de gestión emocional y de autogestión emocional. Y esto es súper, súper, súper importante. Básicamente, este es el objetivo principal del curso. Poder tener 5 pasos basados en la metodología de Fred Kaufman y de algunos otros autores como Daniel Goleman, que nos permiten autogestionar nuestras emociones y por consiguiente nos ayudan o nos capacitan o nos brindan una excelente herramienta para poder acompañar a nuestros ejecutivos a gestionar sus propias emociones. ¿Y por qué es importante hacer ello en la empresa? Las emociones son súper importantes aprenderlas a gestionar porque finalmente cuando nosotros expresamos, a ver, como la emoción es una energía instintiva basada en una interpretación que hacemos de nuestra realidad, esta energía busca expresarse. Por eso es un movimiento hacia, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros logramos expresar productivamente esta energía, el organismo se descarga y vuelve a su estado de relax normal. En cambio, cuando no lo hacemos, obviamente nuestro organismo se genera en nuestro organismo un estado de estrés y esto hace que nosotros no podamos reaccionar de manera productiva. Ahora, viéndole desde el lado en el que muchos de nuestros estudiantes y empresarios están participando, ellos son ya coach. Entonces, Ujú. indícanos si es que un coach ejecutivo puede trabajar sobre este tema de las emociones. Por supuesto, claro que sí. Es súper importante para eso entender que existe una diferencia muy importante entre el coaching y la terapia. Nosotros lo que vamos a hacer es un abordaje metodológico de cómo trabajar con la emoción, no con el estado, no con el estado emocional. ¿Qué es un estado emocional? Es una energía que no ha sido canalizada y expresada a tiempo. Por ejemplo, un estado de ánimo, me refiero a la depresión. Por ejemplo, un coach es imposible o prácticamente difícil, si es que no es psicólogo, que trabaje con eso. Pero como coach sí podemos trabajar con la tristeza a través de generar preguntas poderosas que le permitan al coachee entender qué es lo que le está pasando, comprendiendo que las emociones básicamente tienen una interpretación generativa, es decir, cuál es el estímulo que nuestro cerebro lo interpreta, ¿no es cierto?, en base a nuestras creencias y por qué nos hace sentir eso que sentimos. Segundo, ¿cuál es la acción efectiva que nos demanda esa emoción que sentimos? Porque recuerda que una emoción siempre es un llamado a una acción. Tercero, ¿cuál es el beneficio de responder a esa energía, de responder a esa emoción? Cuarto, ¿cuál es el costo de no responder? ¿Y cuál es la oportunidad de trascender esta emoción? Todo eso, obviamente, a través de preguntas poderosas, que es lo que hace un coach, y sobre todo generando un plan de acción. Recuerda que para que sea coaching necesitamos que exista un compromiso y un plan de acción. ¿Ok? Entonces, básicamente, esta herramienta o el curso en sí va a permitirle al coach que pueda aprender a identificar cuál es la interpretación generativa de la emoción, cuál es la acción efectiva que requiere esa emoción, que está solicitando esa emoción, cuál es el beneficio de responder, cómo puede trascender y sobre todo, cuál va a ser la acción efectiva que le va a permitir al coachee liberar, entender, comprender y autogestionar esa emoción. Como te digo, basado obviamente en preguntas y sobre todo generar un plan de acción. Puedo dar un ejemplo. La tristeza, ¿no es cierto?, es una emoción. Y la tristeza, la acción generativa de esta emoción, o mejor dicho, más claramente hablando, la tristeza es una emoción que surge cuando creemos que sucedió o tenemos la certeza de que sucederá algo malo para nosotros, como por ejemplo perder algo que nosotros valoramos o conseguir un resultado no deseado. La acción que nos pide la tristeza normalmente es un duelo, un reconocimiento de la pérdida y un luto, ¿ok? Hay una serie de preguntas que salen de psicología positiva, también en la terapia cognitivo-conductual, que utilizan algunos coaches, por ejemplo, el modelo de Freddy Kaufman, que a través de preguntas hacen que el coachee pueda identificar qué es lo que está detrás de su emoción. Es súper importante porque toda emoción que tenemos es absolutamente válida. Si tú te sientes triste por una situación que de pronto a ti y a mí nos pasa lo mismo, ¿sí? La misma cosa, pero a ti te produce tristeza y a mí no. Eso no significa que tú estés equivocada en tu emoción, ni yo tampoco. Significa simple y sencillamente que tu emoción es absolutamente válida porque tu cerebro la está interpretando esa situación de esa manera, ¿ok? Entonces, el trabajo del coach es preguntarle, conociendo este concepto que te acabo de dar, de cuál es el pedido de la tristeza y de dónde se origina por una pérdida, porque tú piensas que vas a perder algo que valoras mucho, preguntarle algo así como, ¿y qué es lo que te entristece? ¿Qué es
lo que tú crees que perdiste o que puedes perder. ¿Qué valor tenía eso para ti? Y tal vez una de las preguntas más clave es, ¿se te ocurre alguna forma de recuperarlo o de reducir la magnitud de la pérdida? Y tal vez para cerrar con una cuestión importante, con un compromiso de acciones, preguntar, ¿cómo podrías hacer un duelo para elaborar esa pérdida y celebrar lo importante que esto fue para ti? Con ese tipo de preguntas, nosotros como coaches, obviamente sin ser directivos, lo que estamos haciendo es permitiendo que nuestro coachee pueda expresar y pueda sacar esta energía que tiene, porque acuérdate que la emoción es una energía basada en una interpretación. Entonces, jamás vamos a cuestionar una emoción. Lo que vamos a revisar es la interpretación. Correcto. Muchas gracias. Les recuerdo que esta tarde estamos con la presencia de Velvet Morillo. Ella es doctora en psicología, además psicóloga organizacional, coach ejecutiva profesional y trabajó como consultora en PricewaterhouseCoopers. Y acá nos está comentando bastante más amplio sobre el nuevo curso que se va a dar acá en BCS relacionado con el tema de las emociones y con la explicación que nos acabas de dar. Si quisiera que detallemos un poquito más, porque a veces hay una línea muy delgadita entre el coach que tú mencionabas y la terapia. Y en este tema, cuando está ya vinculado directamente con el tema de las emociones, esa línea se vuelve aún mucho más delgada. ¿Qué recomendaciones le das tú a un coach ejecutivo cuando trabaja esta temática? Primero que identifique súper bien si está frente a una emoción o frente a un estado anímico, ¿sí? Es una diferencia bien interesante porque una emoción es algo que te mueve, es una energía que te mueve. Es como el agua que fluye. En cambio, un estado anímico es como el agua estancada, ¿sí? Ante una emoción siempre va a haber una respuesta lógica, una respuesta de un evento que te provoca una emoción. Ante un estado de ánimo no va a haber una respuesta. Le vas a, por ejemplo, ¿por qué estás triste? No sé, estoy triste. Nunca va a encontrar una respuesta. Entonces, ante eso estás ante un estado anímico, ante un estado emocional, y eso ya es algo que con todo el amor del mundo, con toda la vocación de servicio que tenemos los coaches y con toda la humildad que nos debe caracterizar, de ponernos al servicio del otro, es decirle, mira, esto es un tema ya de un psicólogo, no es un tema de un coach. ¿Puedes contarnos una de tus experiencias como la más icónica, sin mencionar el nombre de la empresa, pero que esto nos pueda servir para nuestros coaches y nuestros empresarios que nos están escuchando? Mira, te puedo contar te puedo contar muchísimas experiencias, sin embargo, considero que puedo hacer un resumen muy importante, y es que Daniel Goleman cita un estudio sobre los factores que frecuentemente perjudican el desempeño de los ejecutivos, ¿ok? Y este estudio, que fue realizado por muchos investigadores, ellos llegan a determinar que la clave de estos factores que perjudican el desempeño de los ejecutivos básicamente radica en su incompetencia emocional. Y algunos de estos factores te van a sonar muy conocidos, y a los coaches y a los ejecutivos también, porque son cosas que nos pasan a diario en la empresa. Por ejemplo, los líderes inefectivos normalmente carecen de flexibilidad, es decir, son incapaces de adaptar su estilo a los cambios en la cultura organizacional, o son incapaces de cambiar su respuesta ante un feedback. La pregunta es, ¿conoces a alguien así en tu empresa? Estoy segura que la respuesta va a ser sí. Muchísimos de los procesos de coaching que yo he manejado y que me han contratado en muchas empresas, normalmente ha sido precisamente por eso. Que tengo un excelente jefe, es un jefe brillante, un técnico espectacular, pero lamentablemente es imposible, no logra alinearse a la nueva cultura organizacional, no logra alinearse a estos nuevos cambios, ¿ok? Cuando tú conversas con él, encuentras algunas cosas bastante interesantes, como por ejemplo el tema de tener un modelo mental de control unilateral, y sobre todo como opción fundamental el miedo. El miedo al control. La última parte no te escuché, no sé si fue solo problema de mi internet o Ok. sí, la última partecita no te escuché. Te decía que cuando en la mayoría de las empresas de mis clientes sí tenemos temas de falta de flexibilidad al cambio. Y cuando tú conversas con el ejecutivo, evidentemente hay una emoción muy importante por ahí, y es la emoción del miedo.
el miedo a perder algo que valora mucho, que en este caso puede ser su estatus, su poder, porque a lo mejor el ejecutivo está centrando su poder en su isla, me explico, en lo que él sabe, y por eso no se adapta al cambio. Entonces, cuando trabajamos con las preguntas del miedo, podemos, de cierta forma, acompañarla a que flexibilice su pensamiento y flexibilice su atención. O, por ejemplo, hay muchos ejecutivos que no son capaces de cambiar fácilmente a través de un feedback. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque están con el modelo mental del control unilateral y perder eso obviamente les genera miedo, porque están basando su estatus en lo que saben, en su control. Entonces, al momento de entrar a analizar este miedo que tienen, es algo muy enriquecedor y podemos construir cosas muy, muy interesantes. Otro de los aspectos importantes que señalan en este estudio, por ejemplo, es que otra de las causas que perjudican el desempeño de los ejecutivos en cuanto a una incompetencia emocional, por ejemplo, es cuando los líderes carecen de la capacidad de generar vínculos. Esto sucede cuando son ejecutivos que son demasiado críticos, insensibles, y obviamente no pueden generar lazos genuinos con el equipo. Yo te diría que tal vez otra de las más importantes es la falta de autocontrol. ¿Cuántos líderes encontramos en nuestras organizaciones que demuestran poca capacidad para trabajar bajo presión y que frente a la presión reaccionan con una tendencia o el aislamiento o el estallido y pierden el control, pierden la compostura y pierden la calma en situaciones de crisis o estrés? Cuando sucede esto, obviamente tenemos que trabajar con el enfado, con la ira, muchas veces con la tristeza y con la culpa desde el coaching. Entonces, creo que esto es un ejemplo bastante práctico de cómo vemos las emociones en una empresa. ¿Cuántas veces tenemos un jefe o cuántas veces nosotros mismos no podemos manejar una situación de presión y perdemos el autocontrol? Entonces, es súper importante aprender a entender cuál es la emoción que está detrás de este estallido, de esta falta de autocontrol y generar un plan de acción al respecto. Muchas gracias, Velvet, por compartir tu experiencia con nosotros. Y necesito que nos ayudes, porque hay más gente que ya se está uniendo a este espacio, que nos ayudes detallando un poco más de qué se trata el taller Gestión de las Emociones en Coaching Ejecutivo. Bueno, a ver, como te digo, en este taller vamos a aprender algunas cosas. Vamos a hablar acerca de qué son las emociones, cuál es la utilidad de las emociones. Vamos a revisar un poco la fisiología de las emociones. Necesitamos, o sea, obviamente no vamos a salir expertos en medicina ni en psicología, pero vamos a obtener un marco general que nos va a permitir entender cómo funciona nuestro cerebro, ¿no es cierto? Cómo se producen las emociones. Vamos a hablar acerca del pensamiento, de las interpretaciones, de cómo los estímulos vienen a través de nuestros órganos de los sentidos, cómo van a los centros superiores cerebrales, cómo los centros cerebrales son filtrados a través de nuestras experiencias anteriores o de nuestras creencias, cómo esas interpretaciones se traducen en pensamientos, cómo esos pensamientos se traducen en evaluaciones, cómo esas evaluaciones se traducen en juicios y cómo esos juicios generan una reacción, una emoción que nos hace que reaccionemos de A, B o C manera, ¿sí? Pero también vamos a entender cómo, más allá del proceso fisiológico, los seres humanos tenemos la capacidad de tener conciencia de nuestra emoción gracias a nuestro neocórtex y a nuestro lóbulo, gracias a nuestro neocórtex, ¿no es cierto? Y poder tener la capacidad de escoger cómo podemos reaccionar ante una emoción, basados obviamente en esta conciencia que tenemos y en nuestra libertad y nuestra capacidad de poder elegir. Y por supuesto vamos a ver ciertos tips de cómo manejar las emociones. Y por supuesto, lo más importante, vamos a aprender a autogestionar nuestras propias emociones. Otro tema súper importante del que vamos a hablar va a ser acerca de las deudas emocionales. ¿Qué es una deuda emocional? Cómo una deuda emocional es algo que puede perjudicar nuestro desempeño productivo y que puede perjudicar nuestra relación con otras personas. Eso, aparte de, bueno, finalmente va a ser con muchísimos trabajos prácticos y yo diría que la parte más importante es la parte de comprender
los 5 pasos para la autogestión, que está basado en el modelo de Eric Goffman, de Daniel Goleman y de algunos otros autores. Y sobre todo, comprender, como te había mencionado anteriormente, ¿no es cierto?, cuál es la interpretación generativa de cada emoción, cuál es la acción efectiva, cuál es el beneficio de responder, cuál es el coste de no responder a la emoción, cuál es la oportunidad de trascendencia. Pienso que eso es en términos generales el menú de lo que vamos a ver. Muchas gracias por todos esos detalles del taller Gestión de las Emociones en Coaching Ejecutivo. Y las emociones son distintas para cada persona, para cada época y cada momento que cada uno atraviesa. Pero también hay ciertas emociones que vienen a marcar también en ciertos espacios. Entonces, tú podrías diferenciar, ya pensando en un coach, tú podrías diferenciar si es que de alguna manera se puede gestionar de cierta manera las emociones para una empresa pequeña, una mediana y una muchísimo más grande. A ver, yo creo que una emoción no depende del contexto, ¿sí? Depende de una interpretación, punto. Entonces, tú tienes básicamente ciertas emociones básicas y ciertas emociones sociales. En este taller vamos a trabajar con algunas emociones como la tristeza, el miedo, el enfado, la ira y me parece que la vergüenza. Las emociones no dependen del tamaño de la organización. Las emociones dependen del tamaño de la historia que tengas en tu cabeza. Ujú. Ujú. Lo que para Muchas Lo que para ti puede ser un problema chiquitito, para mí puede ser un problemón impresionante, ¿ok? Y eso es el factor diferencial entre el que tú no necesites gestionar una emoción y yo sí, porque yo soy la que está con ese monstruo en mi cabecita, con esa interpretación. Y eso no tiene que ver con el tamaño de la empresa, tiene que ver con el tamaño de la historia que tengo en mi cabeza y con lo que yo estoy interpretando sobre el evento que estoy viviendo. gracias, Velvet, por la aclaración. Un poco yo me refería a que en cada una de las empresas se va creando cierto clima laboral con Ujú. toda una toda corporativa. Entonces, eso también tú, usuario, por ejemplo, de algún servicio, ingresas y desde ahí empiezas a sentir ciertas emociones con a los distintos lugares donde tú ingresas. Ujú. Ok, de lo que tú me estás hablando es de la cultura organizacional de, 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 de cómo Cuando te empresas puede. Ahora sí no te escuché, ahora sí se me cortó. No sé si soy yo o eres tú. ya, sí, sí, también tuve acá un corte que te vi ahí en stop. Bueno, Sí, lo que te mencionaba repíteme. es que, sí, ahora sí, ya, ok. Ya, lo que te estaba consultando relacionado con la anterior respuesta es que me refería al tema de emociones porque cada empresa también va creando dentro de su imagen corporativa como tal, tú ingresas a un espacio como usuario y te vas teniendo ciertas emociones por un montón de símbolos y algunos temas que se van manejando, ¿no? Que eso es totalmente controlado desde la empresa. Pero para lograr eso se ha hecho un trabajo previo con el personal y después ya se realiza un trabajo para que nuestro usuario también tenga ese tipo de emociones. Entonces, mi pregunta iba más enfocada en ese sentido. Claro que sí, ya te entendí. Ahora sí te comprendí. Bueno, mira, resulta que una cultura organizacional es un conjunto de varias cosas. Es el conjunto de la misión, de la visión y de los valores, entre otros aspectos de una empresa. Y sabes, es interesante de esto, precisamente son las emociones, precisamente es la inteligencia emocional de los colaboradores de la empresa las que permiten llevar a la práctica todo este tema de cultura organizacional. Es la inteligencia emocional de los colaboradores la que permite asentar la misión, la visión, los valores. Entonces, por supuesto, al momento que tú generas un tema de trabajar la inteligencia emocional como parte de la cultura organizacional, por supuesto que puedes lograr transmitir muchísimas cosas a tus usuarios.
pero obviamente partiendo desde una comprensión propia de las emociones y cómo tú puedes aprender a gestionarlas y cómo tus compañeros de trabajo también pueden aprender a gestionar las emociones y cómo tu jefe va a gestionar su falta de autocontrol o cómo tú vas a gestionar tu falta de flexibilidad y tu miedo cuando te dan un feedback. Entonces, por supuesto, todo eso es parte de la cultura organizacional. Muchas gracias, Velvet. Te invito ahora a que compartas con nosotros un último pensamiento, una reflexión o una invitación a todos quienes nos están acompañando en esta noche. Bueno, yo puedo decir que en realidad yo como coach siento que desde que aprendí bueno, y sigo aprendiendo, porque el aprendizaje es algo totalmente continuo, pero yo personalmente considero que mis procesos de coaching se han vuelto mucho más integrales desde que soy capaz de comprender la emoción de la persona. Y es más, desde que soy capaz de comprender mis propias emociones, de responsabilizarme de ellas, de responsabilizarme de lo que siento, de responsabilizarme de cómo las manejo, de considerarme en la capacidad de escoger cómo voy a responder ante el enojo, cómo voy a responder ante el miedo, cuál es el plan de acción que esa emoción me está pidiendo, cómo lo voy a gestionar. Y si bien esto no es fácil, ¿no? Esto es como cuando vas al gimnasio, tienes que ejercitarte y sacar músculo. La autogestión emocional es exactamente igual. Es un tema de muchísima convicción y muchísima valentía, porque lamentablemente, por naturaleza, no estamos acostumbrados a hablar de nuestras emociones. Al contrario, estamos acostumbrados a reprimirlas, ¿sí? O a explotar, no a gestionarlas. Entonces, para mí personalmente, desde que estoy en este trabajo constante, continuo, permanente y personal de aprender a gestionar mis propias emociones, considero que mis procesos de coaching han podido ser con mucho mayor éxito, en el sentido de que he logrado mejores cambios y he logrado poder acompañar de mejor manera a las empresas y a los ejecutivos que me contratan. Muchísimas gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tus reflexiones y también marcadas con mucha sensibilidad por todo lo que has vivido en las consultorías que has realizado con distintas empresas. Muchísimas gracias por acompañarnos y el tiempo ya nos atrapa nuevamente. Así que queremos agradecerte. Esta noche nos acompañó Velvet Morillo. Ella es doctora en psicología, psicóloga organizacional, coach ejecutiva profesional y trabajó como consultora en la PricewaterhouseCoopers. Muchísimas gracias, Velvet, por esta reflexión de esta noche. Muchísimas gracias a ustedes y todos son muy bienvenidos en este taller que en realidad les va a ayudar muchísimo a ustedes, a nosotros mismos, porque esto de gestionar las emociones es un autoaprendizaje y por supuesto nos va a poder permitir tener una herramienta para acompañar más efectivamente a nuestros clientes, partiendo desde nuestra propia experiencia. Muchísimas gracias a todos quienes Gracias a nos ti. acompañan y les reiteramos la invitación para participar en este taller de gestión de las emociones en coaching ejecutivo. Muchas gracias por su compañía. Que pasen muy bien. Gracias.